tengan siempre a mano un cuaderno, su respectiva libreta de apuntes, donde siempre han ustedes llevado todas sus anotaciones, ¿ya? Entonces vamos a empezar la unidad número 4. Esta unidad 4 comprende prácticamente el estudio de el comportamiento de los gases. Vamos a ver la ley que rige a los gases ideales. Vamos a ver un poco también de ejercicios donde se realiza cálculos de, sí, de una presión, de un volumen que ejerce un gas, ¿sí? También vamos a ver lo que es el número de Avogadro y los cálculos moleculares, ¿sí? Cálculos que tienen que ver con moléculas y transformaciones de mol, ¿sí? De gramos y de mol, ¿sí? Lo bueno, la unidad 4 no es complicada. Lo que sí les sugiero es que, bueno, en este instante, con la tabla periódica hemos de trabajar, pero la última semana especialmente, o las últimas semanas, ahí vamos a hacer ejercicios. Lo que necesitaríamos también es que tengan tal vez una calculadora a mano. Y sí, eso sí les pido, ¿no? Pondrán la respectiva atención. Como ustedes vieron, la unidad anterior hicimos compuestos químicos. Yo les muestro en el pizarrón virtual el procedimiento. No tuvimos ninguna complejidad, ¿no es cierto?, con respecto a las fórmulas químicas, ¿sí? Es muy similar a las fórmulas químicas, sino que vamos a ver un poco, centrarnos en lo que específicamente, ya les digo, en los gases, ¿sí? Los gases, porque en la parte de gastronomía ustedes van a realizar bastantes procesos donde están vinculados la formación de gases, ¿no es cierto? Por ejemplo, en repostería, cuando hagan ustedes panificación, ¿no es cierto? Elaboración de masas, fermentación de masas, ¿no es cierto? Con levaduras, ahí se producen gases, ¿no es cierto? CO2, ya. Entonces necesitamos en comprender estos patrones de estos gases, del comportamiento molecular, qué pasa si les sometemos a una presión, qué pasa si influye la temperatura, todo eso tenemos que analizar, ¿sí? Un poco similar a lo que se ve en física en el bachillerato, pero recuerden que un poquito también va enfocado en el campo químico, ¿sí? En el campo químico y especialmente en el ámbito culinario, que es lo que a ustedes les concierne, ¿sí? Ya. Entonces, eh, vamos a realizar, como les digo, vamos a entender algo primero, ¿ya? Primeramente, vamos a entender, en la clase de hoy es muy sencilla. Voy a ir despacio nomás. Lo bueno es que tenemos un mes, chicos, ¿sí? Entonces podemos abordar tranquilamente esta unidad. Vamos a entender primerito lo que es la presión, ¿ya? No sé si alguno de ustedes conoce qué es presión, pero hablo de la presión que ejerce físicamente, eh, es como magnitud, ¿no? La presión entendida, pero de manera de magnitud, ¿sí? ¿Qué es la presión, por ejemplo? No sé si nos puedes ayudar a ver, vamos preguntando puntualmente, a ver. No sé si, Michelle, me puedes dar tal vez un concepto sobre qué es presión a manera de lo que tú aprendiste en el colegio o lo que pudieron tal vez en algunas instancias de su vida ver como a la presión como una magnitud física, ¿ya? ¿Qué es la presión, por ejemplo? Mm, No sé si me escuchaste, Michelle, o sí, ¿qué entiendes por presión o qué recuerdas que era esta famosa palabra que se llama presión? Presión, ¿es algo como peso? Más o menos. Ya, muy bien. Es correcto, ¿no? Muchas gracias. Y vamos a anotar, ¿no? Vamos a abrir un pizarrón virtual por aquí para vamos a ir anotando los conceptos. Sí, en verdad la presión tiene que ver, ¿no? Relativamente, tiene que ver sí, con un peso, ¿no? Con una magnitud de peso, ya. Nos vamos a entender qué es la presión. Ojo, hablo de la presión, pero de magnitud química o magnitud física, no la presión, por ejemplo, voy a decir, profe, la presión psicológica que a veces tenemos cuando están dando una prueba, ¿no es cierto? Uno está bajo presión, ¿sí? Pero ese tipo de presión psicológica no. Vamos a entenderle como una magnitud, como una unidad de medida. A ver, vamos a ver.
vamos a hacer como conceptos, ya. Entonces, en este caso, Michelle nos acaba de compartir su criterio y nos dice que tiene que ver con el peso, ¿no es cierto? Ya, peso. Ya, ¿qué más se les viene a la cabeza? No sé si su lady, Carlos, alguien puede compartirnos, Yasmín, algún otro criterio. Es una fuerza que ejerce mediante un gas. Ya, fuerza, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Palabra relacionada, resumidamente le pondría fuerza, como nos dice Carlos, ¿ya? Perfecto. Tenemos dos palabritas, peso y fuerza, ¿sí? Ya. Entonces, vamos a entender entonces qué es la presión. Miren, vamos a hacer una analogía muy rápida. Ustedes, por ejemplo, ustedes que están en el ámbito de la cocina, en el ámbito gastronómico, ¿alguna vez se han cortado un pedacito de piel o por ahí han tenido una herida como esta imagen que nosotros vemos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, nosotros aquí en este momento, como ustedes ven con esta mano, aquí nosotros, ¿qué hacemos? Cuando sangra, para parar el sangrado, ¿qué es lo que haces? ¿O qué harían ustedes? Presionar en la herida. Exacto, ¿no es cierto? Presionan la herida, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, ahí utilizamos el concepto de presión, ¿no? El hecho de presionar la herida, ustedes están indirectamente, ¿qué están haciendo ustedes? Ustedes están ejerciendo ¿qué? Una fuerza, ¿no es cierto? Ustedes ejercen una fuerza, entonces la presión sí es una forma de aplicar o una forma de fuerza, ¿no es cierto? ¿Sí? Llamémosle que sí es una forma de fuerza, ¿ya? En cambio, si nosotros dejamos de presionar esa herida, el sangrado no para, ¿no es cierto? Sigue saliendo la sangre, entonces tenemos que detener. Entonces podemos nosotros definir que la presión es una forma de fuerza, sí. Y si hablamos nosotros de la fuerza, ¿no es cierto? En sí, recordando un poco tal vez, eh, sí podríamos decir algún capítulo que tal vez vieron ustedes en el bachillerato en física. Pueden decir, profe, está un poquito muy similar a lo que vimos en física, ¿no es cierto? Ya. Entendamos nosotros que si es que es una fuerza, entonces vamos a desaparecer esas imágenes, ¿no es cierto? Ya. Entonces entendamos lo siguiente. Yo puedo entender que si es que es una fuerza, entonces la presión, yo podría entenderlo a manera de fórmula, que es una fuerza que se aplica sobre una determinada área, ¿sí? Donde F, yo sé que significa fuerza, ¿no es cierto? Y A tiene que ver con área, ¿no es cierto? Ya. Recordemos que el área donde aplicas la fuerza, en este caso de la imagen que compartí anteriormente, de la herida, sería el área de la mano, ¿sí o no? ¿Sí? Nuevamente les voy a compartir la imagen. Ya, voy a compartirles de nuevo la imagen. Si es que yo digo que estoy ejerciendo una fuerza, ¿no es cierto? Una fuerza suficiente. En este caso, el área, pues, sería, voy a hacerle con colorcito verde ya. Toda esta parte de aquí, que estoy haciéndolo en color verde, vendría a ser el área, ¿no es cierto? Ya. Es donde está la herida, ¿no es cierto? Es un área donde tú generas una presión. Les pregunto, ¿yo estoy ejerciendo tal vez fuerza o presión en este punto de aquí? ¿O en esta parte de acá de la yema del dedo? ¿O en esta parte de aquí? No, ¿verdad? La presión únicamente la estoy ejerciendo en esta parte de aquí, ¿sí? Entonces todo esto es un área. Y recuerden que un área, si ustedes recuerdan la matemática, ¿qué es el área? Pues el área, hablamos de un área rectangular,
Ya, un área rectangular. El área se mide en unidades cuadradas, es decir, yo puede ser en unidades normalmente de cuadráticas, centímetros cuadrados, metros cuadrados, milímetros, pero todo esto sería cuadrados, ¿verdad? Entonces el área siempre se ejerce, siempre es una magnitud de longitud matemática, ¿no es cierto? Que se mide en una unidad de longitud. Mientras que la fuerza, ¿en qué medimos la fuerza? La fuerza normalmente, de acuerdo al sistema internacional, se mide en newtons. El newton yo le puedo representar con la letra N. Entonces, si es que yo hablo en unidades, yo puedo decir que la unidad sería newtons, que representa la fuerza, sobre el área. En cambio, estoy diciendo que la mido en, sí puede ser en centímetros cuadrados, metros cuadrados, ¿de acuerdo? Esta unidad newton sobre centímetro cuadrado se conoce o se llama también pascal, ¿sí? Pascal es una unidad de fuerza, perdón, es una unidad, sí, de fuerza, pero relacionada con la presión. Pascales, ¿sí? Se llama pascal o pascales, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo 3 pascales, quiere decir que la fuerza que yo estoy ejerciendo es de 3 pascales. Si la presión es menos fuerte, digamos que estoy ejerciendo 1 pascal, entonces diría, es muy baja la presión que yo estoy ejerciendo. Entonces es una forma de medir, en este caso, la magnitud fuerza que vendría representada por la presión, ¿sí? Por eso debemos entender que siempre es una fuerza, ¿no? Es una fuerza donde yo estoy expresando directamente una forma de medirla, ¿no? Una forma de relacionarla en función de un área, ¿ya? Eso es como nosotros podríamos definir entonces ya a la fuerza, a esta fuerza ejercida sobre un área, ¿sí? Pero nosotros, bueno, no estamos en el ámbito, voy a borrar todo esto. No estamos, digamos, en el ámbito médico, ¿no? En el ámbito médico diría, claro, se trata de una herida, no sé, de una sutura ya. Nosotros estamos hablando de otro tipo de presión, ¿no es cierto? Nosotros vamos a referirnos a la presión como una magnitud, ¿no es cierto? O una magnitud que va a servir en este caso nosotros para medir o para ver qué sucede con las moléculas, ¿ya? Ya regresamos a moléculas, ya estamos hablando de química, ¿no es cierto? Ya. Magnitud que una presión, una magnitud que tiene que ver con las moléculas, ¿no es cierto? Nosotros nos vamos a preguntar, pero ¿qué tipo de moléculas? ¿De qué moléculas me está hablando? A decir, ¿no es cierto? Lógicamente de las moléculas, en este caso, moléculas, pero de los gases, ¿sí? Vamos a centrarnos exclusivamente a estudiar los gases y vamos a ver qué sucede si le aplicamos una determinada presión o si un gas sufre una determinada presión, ¿no es cierto? Ya. Eh, recordemos primeramente, recordemos entonces, recordemos cómo era el comportamiento de los gases en un recipiente, ¿sí? Ya, por ejemplo, voy a proporcionar una imagen ya de un gas. Vamos a acordarnos de los estados de la materia, ¿ya? En la unidad 1 nosotros abordamos lo que es los estados de la materia y nosotros vimos, en este caso, pues como vemos esta imagen de aquí, ¿sí? Nosotros vimos los 3 estados. ¿Cuáles eran esos estados? Por un lado teníamos este primer estado, ¿no es cierto? Este era, digamos, el primer estado, la fase sólida, la fase líquida, pero ahora nosotros recordemos que esta tercera fase es la fase gaseosa, ¿ya? ¿Qué sucede en la fase gaseosa? En esta, eh, todo esto que estamos viendo aquí, estas bolitas, estos círculos, no son más que moléculas, ¿sí?
Siempre recordemos a las moléculas. ¿Qué eran las moléculas? A propósito, conjunto de átomos, no se olviden. La molécula es la agrupación de uno, dos, perdón, de dos o más átomos, ¿sí? Estamos hablando de muchísimos átomos aquí, ¿ya? Recordemos que en el estado sólido, por ejemplo, ¿cómo se encuentran las moléculas? Las moléculas en reposo, están en reposo, ¿no es cierto? En el estado líquido, ¿cómo están las moléculas? Las moléculas están con un leve o con leves movimientos. Ya no están totalmente quietas, pero tenemos leves movimientos aquí, ¿sí? Si ustedes se fijan aquí, hay leves movimientos, no están pegadas las moléculas. Esa es la razón por la que no están pegadas, porque las moléculas, si vemos su fuerza atómica, hay interacciones moleculares, hay fuerzas de repulsión, ¿ya? Eso sería la palabra propia, fuerzas de repulsión. Por aquí, digamos que tengo una fuerza de repulsión, este dispara para acá. O por ejemplo, esta molécula de aquí apunta hacia arriba, hacia la derecha. Esta molécula de aquí apunta hacia acá. Todas las moléculas quieren moverse, es como que quieren moverse. Pero en el estado gaseoso, en la fase 3, ya vamos a poner nosotros la fase 3, llamémosla así. La fase 3, notan que las moléculas están aún más separadas, ¿no es cierto? Aquí las moléculas están más sueltas o puedo decir más separadas. ¿Qué pasa con estas moléculas? Como ustedes ven, por ejemplo, esta molécula de aquí que es subrayado ejerce una fuerza de repulsión hacia la derecha. Esta de acá, por ejemplo, igual puede ser que esté queriéndose ir hacia el mismo sentido. Esta de aquí dispara o se quiere mover hacia la izquierda y así cada molécula tiene su distinto movimiento. Este quiere moverse para acá o este quiere tal vez salir para acá, ¿sí? Eso es lo que habíamos nosotros analizado con respecto a los estados de la materia, ¿sí? Las moléculas. Ya, entonces esto como ustedes ya analizamos en las unidades anteriores, está más que entendido, ¿no es cierto? Ya. Pero vamos nosotros a entender, por ejemplo, volviendo a nuestro concepto de presión, ¿no es cierto? Entendamos qué es la presión, ¿no es cierto? ¿Qué será la presión? Primero entendamos la presión atmosférica, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que es la presión atmosférica? Vamos a ver si definimos qué es la presión atmosférica, ¿ya? Cuando hablamos de atmósfera, ¿qué quiere decir atmósfera? Cuando yo hablo de atmosférica, hago referencia al medio ambiente, ¿no es cierto? Atmósfera, estoy haciendo referencia al medio ambiente, el ambiente que nos rodea, ¿sí? En el ambiente que nos rodea, pues nosotros tenemos aire, ¿sí? ¿Qué es el aire? ¿Se acuerdan qué era el aire? El aire, a propósito, ¿creen ustedes que es un compuesto químico? Es... ¿Qué será el aire? ¿Qué entendemos por el aire? El famoso aire que, por ejemplo, cuando los vientos soplan en la tarde, ahora que estamos en verano, ¿no es cierto? ¿Qué es el aire? El aire, recuerden que no es más que una mezcla de gases, ¿sí? ¿Cuáles son los gases que están presentes en el aire? El aire, como es una mezcla de gases, debemos nosotros entender que aquí tenemos, en la composición química del aire tenemos un 78% de nitrógeno, ¿sí? Y tenemos un 21% de oxígeno, ¿sí? Si nosotros hacemos la suma, nosotros sumamos esto, 8 y 1 nos da 9, 7 y 2 nos da 9, el 99% del aire está constituido por nitrógeno y oxígeno respectivamente. Ese 1% restante, se dan cuenta que nos falta un 1% restante para completar el 100, ¿sí? En este 1% restante, aquí nosotros vamos a tener un poquito de CO2, por ahí vamos a tener un poquito de, ¿cómo se llamaba este?
metano, ¿sí? También por ahí tenemos argón, ¿sí? Todos ellos están constituidos dentro del 1%, ¿ya? Pero a nosotros, bueno, lo que nos interesa es que este aire, volviendo a nuestro concepto de presión atmosférica, la presión atmosférica, si nosotros vamos a poner nosotros una definición, ¿ya? Vamos a definir, ¿no es cierto? Vamos a poner la definición de lo que es la presión atmosférica, ¿ya? Entonces, ¿qué será la presión atmosférica, no es cierto? Ya. Simplemente la presión atmosférica no es más que una fuerza que va a ejercer el aire en forma de presión, donde yo podría definirle que si es una presión, sabemos que es una fuerza, ¿no? Es la presión que ejerce el aire en cualquier punto de la atmósfera, en cualquier punto, ¿sí? ¿A qué me refiero con a cualquier punto? Y entendamos, y vamos a indicar que esta parte de aquí es el mar. No sé si ustedes conocen o han tenido la oportunidad de conocer el mar, las olas del mar, el océano. Ya. Vamos a identificar como que esto que está aquí, aquí está el mar, ya. Digamos que aquí es la playa y esta parte de aquí ya es el mar, ya. Todo esto es el mar. Entonces, como digo que el aire, volviendo a nuestro ejemplo, recuerden que el aire, ¿en dónde nomás se encuentra el aire? Recuerden que el aire le voy a hacer de color, hagámosle de color violeta. El aire está por aquí hay partículas de aire, ¿no es cierto? Moléculas de aire. Estas moléculas ejercen una presión, aunque ustedes no crean, van a ejercer una presión. ¿Ya? Van a ejercer siempre una presión. Mira ahí, dibujo unas flechitas y sé que ellas están ejerciendo presión. Presión para diferentes lugares, va a también depender del viento, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué pasa si una persona, o digamos que aquí está una persona, ya, aquí está una persona, ya, y empieza a soplarte las moléculas del aire, se golpean contigo, ¿no es cierto? Entonces, te están ejerciendo una presión, pero no es tan fuerte, ¿sí? ¿Verdad? No es tan fuerte la presión. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a imaginarnos de igual manera que tenemos por acá a otra persona que está en una cúspide o en un lugar más alto. Entonces, la presión atmosférica va a ser muy diferente, digamos que acá también va a haber moléculas, ¿no? Del mismo aire y también ejercen presión. Lógicamente esa presión es por la fuerza de gravedad, ¿no? Ustedes entienden que la fuerza de gravedad está, digamos que la fuerza de gravedad está por acá, digamos que aquí es el centro de la Tierra, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando del centro de la Tierra. Entonces saben que gravitacionalmente ejerce una atracción, ¿ya? Por eso es que las fuerzas disparan para abajo. Pero volviendo a nuestro tema, volviendo a nuestro tema de interés, que es la presión atmosférica, entendamos lo que la presión uno, voy a llamarle a esta presión uno, a la que recibe esta persona de aquí, es muy diferente a la presión, y esta de acá vamos a llamarla, ponle con otro color, y esta en cambio va a ser una presión 2, ¿sí? Entonces yo puedo decir que la presión uno es diferente a la presión 2, ¿no? No son iguales, son muy diferentes.
¿De qué depende la presión? La presión va a depender de un factor importante que ustedes lo conocen como altura. Si es que yo tuviese una cinta métrica o algún dispositivo para medir desde el mar, que digamos que este es el nivel de referencia, ya, este es mi nivel de referencia. NR significa nivel de referencia, esto que está aquí. Si es que yo tomase una altura, pues yo tengo aquí una altura 1, ¿verdad? Repito, este es mi nivel de referencia, es este, miren. Este que estoy haciendo con colorcito negro es mi nivel de referencia. Y es como que me inventara yo por aquí un plano XY, ¿ya? Digamos que esto es X y este es Y, ¿ya? Entonces mi nivel de referencia, si ustedes se dan cuenta, yo tengo una altura 1 para la persona que está en la playa o cerca del mar, mientras que para esta persona que se encuentra acá, pues yo tengo, como ustedes ven, una altura número 2. Entonces la presión atmosférica va a depender directamente de la altura a la que se encuentre, ¿sí? En otras palabras, a mayor altura, o sea, mientras una persona se encuentre a mayor altura, la presión va a ser menor, es decir, yo podría decir directamente que la presión 1, esta presión 1, me voy a inventar un dato, voy a poner un dato, la presión 1 voy a asumirla que es de 0,85 atmósferas. Atmósfera es una unidad de medida, ¿ya? Mientras que la presión 2, esta presión 2, en cambio va a ser, voy a hacerle referencia a atmósfera y puedo decir, ah, esa presión es de una atmósfera, ¿ya? Entonces ustedes claramente se dan cuenta que la presión 2 es mayor a la presión 1, ¿de acuerdo? ¿Sí? Claro, la presión 2 vale 1 y 1 pues lógicamente es mayor que matemáticamente que 0,85, ¿verdad? Entonces, a mayor altura, mientras más alto se encuentre una persona, va a tener menor presión atmosférica que va a ejercer el aire en su cabeza o sobre sí mismo, ¿sí? Entonces, yo puedo definir, yo podría definir como como una ley física que deben de ustedes de conocer. Si hago referencia a la altura, eh, a mayor altura, ¿no es cierto? Yo puedo decir que cuanto mayor es la altura, menor va a ser, miren, cuanto mayor es la altura, menor va a ser la presión atmosférica y viceversa. Mientras menor sea la altura, más se acerque al nivel del mar, más grande va a ser esa presión, ¿sí? Esa es una forma sencilla de explicar, ¿no? Entendamos también algo muy importante, algo muy importante. Siempre se toma como referencia al nivel del mar, ¿sí? Miren, esto es muy importante. Siempre se toma como referencia a la presión atmosférica al nivel del mar como una atmósfera, es decir, la presión cuando estamos hablando, es decir, cuando la altura es cero, digamos, ¿ya? Para que me entienda. Cuando la altura es igual a 0 metros, ¿sí? Cuando no hay una altura, hablemos que una persona estuviera aquí, digamos, ya me voy a inventar y voy a ponerle que una persona está aquí. Digamos que una persona está nadando o una persona se encuentra justo aquí, mira, ¿sí? Pongámosle aquí una presión 3. En la presión 3 voy a decir yo que la altura es igual a cero, ¿ya? Asumamos que la persona está como debajo del mar o está como, no buceando necesariamente, ¿no? Pero está en el nivel de referencia. Entonces, al nivel del mar, cuando escuches a nivel del mar, recuerda que la altura tiene tendencia a ser cero, ¿ya? Tendencia a ser cero, ¿sí? Ahí la presión es de una atmósfera.
¿sí? Ahí la presión es de una atmósfera. Una atmósfera, ustedes me van a preguntar, "¿Y, profe, qué es una atmósfera tiene que ver con la presión atmosférica?" No, es una unidad de medida la atmósfera. Una atmósfera, eh, nosotros tenemos unas equivalencias. Una atmósfera es una unidad de presión y una atmósfera es igual a más o menos 101.325 pascales. ¿Se acuerdan de dónde salía el pascal? Ya era una unidad de medida que expliqué anteriormente. Voy a hacerle un poco más grande a mi pizarrón. Hay muchas equivalencias de la atmósfera, por ejemplo, de la unidad de presión. Eh, una atmósfera también, miren, una atmósfera, repito, que es una atmósfera, es una unidad de medida, como medir la presión. Es igual a 14.7 PSI. PSI es una unidad también de presión, ¿no? Es decir, yo puedo tener algunas unidades de medida, algunas unidades de medida. Así como la distancia, ¿en qué se mide la distancia? En metros, en kilómetros, ¿verdad? El tiempo, por ejemplo, ¿en qué mides tú el tiempo? ¿Cómo mides tú el tiempo? El tiempo se mide en minutos, en segundos, en horas, ¿no es cierto? En meses, en años, etcétera. Entonces, la unidad de medida de la presión está reflejada en atmósferas, ¿en qué más? PSI, pascales, ¿sí? También hay otras unidades que son torricelis, sí, pero las más conocidas pues son atmósferas y PSI, ya, las más conocidas, y pascales, ¿sí? Es una forma de medir, ¿no? Como les expliqué al comienzo, eh, a a esta fuerza que ejercen las moléculas del aire, ¿sí? Ya, ¿tenemos alguna pregunta hasta aquí, chicos? Miren, esto es solamente he explicado la parte teórica, la parte fundamental de qué es una presión. Estoy explicando qué es la presión. No se olviden, este es el concepto, ¿no? Presión atmosférica es la presión que va a ejercer el aire en cualquier punto de la atmósfera, ¿sí? Cuanto mayor es la altura, menor va a ser la presión atmosférica, ¿sí? A mayor altura, menor presión atmosférica. Por ejemplo, ¿dónde me dijiste que vives, su Lady y Yasmín? No sé si me pueden hacer acuerdo. ¿En qué parte de la provincia del Carchi me dijeron que viven? Ah, y- Datos informativos. Yasmín, no sé si me escuchaste, o su Lady, no sé si me escucharon la pregunta. La compañera Zuleide no se encuentra, tuvo problemas en internet. Ah, ya. Gracias, Carlitos. No sé, Yasmín está por ahí también. ¿Estás por ahí, Yasmín? Sí, Inge. Ya. Por ejemplo, me voy a salir un rato de aquí, de la pantalla. Miren, por ejemplo, es una pregunta porque, digamos, eh, por ejemplo, las dos compañeras, en este caso, Yasmín y su lady, por ejemplo, ustedes nos manifestaron los primeros días que ustedes viven en la provincia del Carchi, ¿no es cierto? Ya. El Carchi, por ejemplo, debe estar a unos 2.300 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, ¿sí? Hablo de un dato, ¿no? Ahorita estoy viendo en los sistemas georreferenciales del mapa, pero no me aparece esa información. Entonces, ¿por qué hago referencia a esto? ¿Por qué hago referencia a esto?
Porque no es lo mismo, por ejemplo, la presión atmosférica no va a ser lo mismo, digamos, supongamos que Yasmín se va a una montaña, a una lomita de por ahí del sector donde tú vives. La presión que vas a tener en ese lugar va a ser muy diferente a la presión que tenga tal vez, no sé, el compañero mm, Emilio, por ejemplo. Emilio vives en Ibarra, ¿verdad? O Santiago, ustedes viven en Ibarra, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Por ejemplo, Ibarra no está a la misma altura hablando de altitud, ¿no? Que el Carchi, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, la presión atmosférica, si nosotros tuviéramos un barómetro son equipos especiales, ¿no? Para lograr medir la presión, o manómetros también, ¿sí? También hay manómetros que sirven para medir la presión. eh, la medida nos saldría diferente, es decir, si hiciéramos experimentalmente una medición, supongamos que Yasmín tiene un manómetro allá en su casa, digamos, en su hogar, y Emilio o Santiago tienen un manómetro en su hogar, por ejemplo, y ustedes miden la presión, les va a salir, ¿creen ustedes que les saldría la misma unidad de presión de presión atmosférica en sus ciudades, en sus lugares, o no? ¿Qué creen ustedes? Diferente presión, Inge. Ajá. Va a ser diferente, ¿no? La presión no es igual en ninguna en algunas ciudades, ¿sí? ¿En dónde va a haber más presión, por ejemplo? ¿Dónde será mayor la presión? ¿Dónde vive la compañera Yasmín o dónde vive el compañero Emilio? ¿Qué creen ustedes? De acuerdo a la explicación ¿Dónde vive que... la compañera Yasmín? No, donde vivo yo. Vivimos Exacto, nosotros. exacto, ¿no? Sí, en este caso es correcto lo que nos dice Emilio. La presión va a ser mayor en Ibarra. La presión atmosférica es mayor en la ciudad de Ibarra que en la ciudad de... Por eso te preguntaba, Yasmín. No sé si me dijiste en El Ángel o en Julia Andrade. No me acuerdo dónde me dijiste que residías. Ya. Pero en este caso, entendamos que Ibarra está a menos metro, a una altura menor a la provincia del Carchi, ¿sí? Entonces la presión atmosférica va a ser mayor mientras más nos aproximemos al nivel del mar, ¿sí? Supongamos que, me voy a inventar un ejemplo, ya me voy a inventar un ejemplo. Supongamos que Jennifer, me voy a inventar, repito, es hipotético. Jennifer vive en Esmeraldas, ya. Me estoy inventando. Y vamos a poner que Jennifer vive en la provincia de Esmeraldas, ya. Y vive ahí por el sector de Muisne, cerca de la playa, ya. Y si hago un comparativo, ¿no? Y digo, a ver, pongamos nuestro pizarrón para ver si hemos comprendido. Vamos a abrir un nuevo pizarrón. Repito, esto de la presión es importante porque, repito, en la parte gastronómica se aplica cuando ustedes hacen las cocciones, ¿no es cierto? Bajo presión, en ollas de presión, es para que entendamos esos fundamentos, ¿ya? A ver, miren, voy a hacer una analogía, ¿ya? En este momento, como una especie de juego para entender, ¿ya? Voy a tomar unos ejemplos. Por un lado, voy a poner por aquí Jennifer, ¿ya? Jennifer. Por aquí. Por otro lado, me estoy inventando, ¿no? Voy a coger por aquí a Emilio, ¿ya? Y por aquí voy a coger a Yasmín. ¿Dónde me dijiste exactamente que vivías, Yasmín? ¿Me puedes hacer un recorderis de qué ciudad? Yo vivo en el Cantón Bolívar. Ya, perfecto. Exacto, en Bolívar, ¿ya? Entonces, mira, Bolívar, entonces si nosotros habláramos del nivel del mar, ya, repito, estoy hablando siempre tienen que hacer referencia ustedes al a nivel del mar. Vamos a asumir que aquí es del mar, por ejemplo, ¿ya? Es el nivel del mar, mire, ¿sí?
Ya. Entonces, si yo hago referencia al nivel del mar, digo, Jennifer me inventé, ¿no? Jennifer digo que vive en Esmeraldas. Ya quisiera vivir ahí, dice la compañera. Ya. Esmeraldas, ya cerca de la playa y todo chévere. Emilio, digamos, sigue viviendo en Ibarra, ya, en la ciudad de Ibarra. Y Yasmín, como nos acaba de indicar, en Bolívar. Ya. Entonces, eso yo les pregunto, si ustedes se dan cuenta, si hablamos de nosotros una magnitud que ustedes conocen como altura, miren ahí, esta es la altura. Entonces, miren, la altura que va a tener Jennifer es una altura 1. Por ejemplo, Emilio va a tener una altura 2 en la ciudad de Ibarra, ¿no? Y si hablamos de Bolívar, está un poquito más alto, ¿no es cierto? Si hablamos sobre los metros a nivel del mar. Entonces, por eso les pregunto, ¿cuál de las tres personas en la presión atmosférica va a ser mayor? ¿En dónde va a ser mayor y en dónde va a ser menor la presión atmosférica? Entonces, por ejemplo, aquí la presión atmosférica, esta presión atmosférica va a ser mayor. ¿En dónde? Donde viva Jennifer, en Esmeraldas, porque ella está más cerca al nivel del mar, ¿sí? Aquí vamos a tener una presión 2 y una presión 3, ¿sí? Voy a inventarme unos datos. La presión 1 voy a asumir que es, ya voy a inventarme, voy a asumir que la presión 1, y me estoy inventando, ¿no? Estoy poniendo que es 3 PSI, digamos, ¿ya? La presión 2, ¿cuánto va a ser? Presión 2 va a ser tal vez 1.8 PSI, ¿sí o no? Un ejemplo. Y la presión 3, pues debe ser menor, ¿sí? Vamos a asumir que va a ser 0,95 PSI, ¿sí? Entonces, más o menos así sería si es que ustedes tuviesen, repito, un manómetro o ustedes estuvieran midiendo en cada ciudad, ¿no es cierto? En cada lugar la presión. Esos serían los datos que les arrojaría, ¿sí? Entonces, está comprendido, chicos, por qué influye directamente la altura, cómo influye la altura con la presión atmosférica, ¿sí? Por ejemplo, en lugares más remotos, por eso le ponía como ejemplo a Zuleidi y a Yasmín, ¿no? Ustedes que viven en la provincia del Carchi, están por encima de los 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, ¿sí? Entonces, influye bastantísimo la presión atmosférica, si ven cómo influye la altura del lugar donde uno viva, ¿sí? Entonces, no se olviden este concepto, que nuevamente le voy a poner por acá. Mire, cuanto mayor sea la altura, a ver, escribámosle bonito aquí. A mayor altura, ya saben, no se olviden, a mayor altura, menor será la presión, ¿sí? Y cuanto más bajo, menor altura, mayor presión, ¿sí? Así de sencillo, ¿sí? La presión es más alta, ¿sí? Entonces no se olviden que siempre una presión no es más que la aplicación de una fuerza, ¿sí? Es una fuerza que ejerce, en este caso la presión atmosférica, una fuerza que ejerce el aire, el aire que se encuentra en la atmósfera, en cualquier punto, en un punto determinado, sobre cualquier punto, ¿sí? En un punto cualquiera, ¿sí? Listo. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta, chicos. Entonces, ¿alguna consulta sobre el concepto de presión? Está claro el concepto de lo que es la presión atmosférica, ¿sí?
y cómo influye la presión atmosférica dependiendo del lugar, región geográfico donde nos encontremos, ¿sí? Profe, ¿cuál era la fórmula eh, de la presión atmosférica y de Ya, la altura? ya le voy a colocar por acá. Vamos a nuestro pizarrón nuevamente. Ya. No se olviden que la presión, ¿qué es la presión, no? La presión, como les expliqué, recuerden que la presión atmosférica es aquella que ejerce, ya, pongámosle aquí, presión atmosférica, ya, desde aquí, vamos a cambiarle bonito el concepto, ya. Ya. Entonces recuerden que la presión atmosférica es aquella que ejerce el aire en cualquier punto de la atmósfera. Eso es el concepto de presión atmosférica. Es esa presión que ejercen las partículas del aire cuando chocan contra un objeto o contra, o cuando cualquier, en este caso, sí, contra un objeto, contra algún lugar, ¿sí? La unidad de medida de la presión, ya. Cuando ustedes recuerden o yo escriba la presión, ¿qué es la presión, no? Recuerden que la presión no es más que una fuerza aplicada sobre un área, ¿ya? F es fuerza, ¿no? F una fuerza aplicada sobre un área, ¿sí? Donde si nosotros hablamos de las unidades de medida, ¿cuáles son las unidades de medida de la presión? Pues las unidades de medida de la presión son en atmósferas, se mide en atmósferas. También se mide en pascales o se mide en PSIs, ¿sí? ¿De acuerdo? También hay otras unidades que son los torriceles, hay otras unidades que son los bars, pero no vamos a ahondar mucho más. De pronto hay otras unidades que son los torricel y hay otra unidad que es bar, ¿ya? Son algunas unidades de medida, ¿sí? Una unidad de medida. ¿Cómo puedes tú medir la presión? Por ejemplo, yo en este caso me inventé datos y les puse en PSIs. Yo podía asumir que esas tres presiones que expliqué como ejemplo podrían ser tal vez, no sé, en atmósferas o en torr o en bars, ¿sí? O en pascales, ¿sí? Son las unidades de medida. Entonces no se olviden ¿Cuáles son las medidas que se usan, profe? O sea, la que más, con la que mayor con la que más se trabaja. representación tiene. Ajá. Ya. De acuerdo al sistema internacional, de acuerdo al sistema internacional, normalmente se utiliza las atmósferas y los pascales, ¿sí? Las más conocidas. A ver, ¿dónde estoy con ustedes? Ya. Las más utilizadas, las que más ustedes van a tal vez encontrar, es que en muchas bibliografías ustedes van a encontrar algunas. Van a encontrar atmósferas y van a encontrar PCIs, ¿sí? Normalmente son las unidades más utilizadas, ¿sí? Atmósferas, PCIs, son las que más se utilizan. Normalmente, bueno, no quiero desmerecer, ¿no? A los pascales, ni a los tors, ni a los bars, pero normalmente las unidades de medidas, por ejemplo, que ustedes van a encontrar, supongamos en los niveles en una cocina gastronómica, supongamos que ustedes trabajan con cilindros, supongamos que ustedes tienen calderos, ya, unos calderos, sí saben qué es un caldero. Un caldero es un
algo que les va a generar vapor, ¿no? Para trabajar, para desinfectar la cocina. Entonces ustedes van a encontrar ahí la presión, ¿sí? Entonces ahí ustedes van a encontrar una unidad de presión, más posiblemente encuentren PSIs, ¿sí? PSIs o atmósferas, ¿sí? Son las unidades que ustedes van a encontrar en, ya les digo, en unos manómetros. Por ejemplo, voy a colocarles una imagen para que le entendamos mejor. Por ejemplo, En unos nanómetros, profe. sí, un manómetro de un caldero, por ejemplo, les voy a poner ya para que le entiendan. Sí. Verán, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Ya miren, aquí está una imagen, miren, por ejemplo, grande, déjenme un poquito acortarle ya. Por ejemplo, esta es una imagen que ustedes ven, ¿no? Ahí este es un manómetro, mira, es como ustedes pueden ver, eh, asemeja bastante a un reloj, ¿no es cierto? Alguien puede decir, profe, es como un reloj, sí, es como un reloj, básicamente. Pero en este caso, mira, está utilizando la unidad de medida bars. Va a depender lógicamente del fabricante. Hay fabricantes que van a poner las unidades en bars, hay fabricantes que te van a poner en atmósferas, hay fabricantes que te pueden vender en PCIs, ¿sí? Por eso es imprescindible conocer la mayor unidad posible. Por ejemplo, aquí está marcando este manómetro. Si nos damos cuenta exactamente en cuánto está marcando, a ver, aquí está marcando. Voy a poner la presión, mira. La presión que marca este manómetro, por ejemplo, es de 1.2 bars, ¿no es cierto? Mira, ¿cierto? Mira, aquí está 1, aquí es 1, ¿sí? Aquí es 1.1 y aquí es 1.2. Entonces está marcando 1.2 la presión. Supongamos que la presión estuviese por acá. Entonces eso te afirmaría que estás en peligro, ¿sí o no? Supongamos que la presión, una presión 2, vamos a decir que te está marcando 3.5 bars. Está por explotar, ¿no es cierto? O sea, la presión es muy alta en el caldero o en ese dispositivo, ¿sí o no? Eso te da una señal de alarma, ¿sí o no? Supongamos que esta manilla de aquí está marcándola acá, ¿ya? Está marcando acá. O sea, lo máximo que debería estar, los límites van a asemejarse hasta 4, como ustedes se dan cuenta, ¿sí? Entonces, para eso sirve. Supongamos que el caldero en el que tú estás trabajando, en esa cocina, te dice, la presión normal es de 1 a 2, ¿ya? Pero si se pasa de 2, el jefe de cocina te dice, cuidado, ahí está tal vez habiendo problemas con el vapor y toca abrir una válvula para dejar escapar al vapor para que no se haga, para que no haya mucha presión interna, ¿no es cierto?, dentro de ese caldero, porque podría explosionar, ¿no es cierto? Entonces, más o menos para eso sirve, así como en las películas, no sé si ustedes han visto en algunas películas cómo controlan estos dispositivos, para eso es más o menos, ¿ya? Y sí, como les expliqué anteriormente, el, los dispositivos que miden la presión sí se llaman manómetros, ¿sí? Podemos anotarlo por aquí, se llaman manómetros. También hay otros que se llaman barómetros también, ¿ya? El manómetro es un dispositivo que va a servir para medir la presión, ¿ya? De acuerdo, chicos, entonces, no sé si hasta aquí está entendido. Vamos a ver, quiero ver por acá otra imagen. Tengo por aquí de otro caldero. Por ejemplo, miren, aquí les voy a proporcionar otra imagen. Miren, este es otro manómetro, mira, este es otro manómetro, mira, ¿ya?
¿sí? En este caso, este trabaja en 2 unidades, mira. Este trabaja en 2 unidades. Miren, para indicarles, mira. Si ustedes se fijan, tengo 2 unidades. Libra sobre pulgada cuadrada o kilogramo sobre centímetro cuadrado, ¿sí? La famosa libra sobre pulgada cuadrado no es más que el famoso PSI. O sea, en lugar de decir libra, una unidad de fuerza de tantas libras, digamos de 200 libras por pulgada cuadrada, para no expresar y estar hablando de libras sobre pulgadas cuadradas, simplemente se llama PSI, ¿ya? Entonces, libra sobre pulgada cuadrada y por otro lado tenemos kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por ejemplo, aquí yo tengo 0, aquí yo tengo 5, aquí yo tengo 10, aquí yo tengo 15 y aquí yo tengo 20. Quiere decir que estos son 20 PSIs, por ejemplo, ¿sí? Por acá yo tengo 15 PSIs, por acá yo tengo 10 PSIs, por acá yo tengo 5 PSIs y aquí yo tengo 0 PSIs, ¿sí? Por ejemplo, aquí, este sería 2.5, ¿sí o no? Este de aquí. Este de aquí sería 7.5, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Ahí estoy cogiendo a los PSIs, pero si quieren ustedes ver la unidad de medida en kilogramos sobre centímetros cuadrados, ¿esto aquí era igual? Esto era igual al Pascal, ¿se acuerdan? Eh, Newton sobre centímetro, sí, por ahí va a los... No, perdón, estoy mal. Solo es kilogramos sobre centímetro cuadrado. Cuando yo tenga Newton sobre metros cuadrados, ese es el Pascal. Entonces, en cambio, los pascales es diferente. Miren, es este de acá abajo. Por ejemplo, aquí tengo 50, aquí tengo 50, perdón, aquí tengo 100, aquí tengo 150. Entonces, se dan cuenta que son equivalentes, más o menos equivalentes, ¿no? 300 kilogramos por centímetro cuadrado de presión es casi parecido a 20 PSIs, podríamos decir, ¿ya? Si me hago entender más o menos cómo es la medida. Entonces, bueno, eso es solo para que ustedes un poco conozcan. La verdad, en la práctica, en la vida práctica, aprenderían ustedes, ¿sí? No hay nada como la práctica que, por ejemplo, acá, mira, aquí tengo 150. Podría yo decir que es aproximadamente, yo podría decir 150 eh, podría decir 150 PSI, ¿no es cierto? Es casi igual como 150 kilogramos por centímetro cuadrado. Es casi igual a 10, podría decir yo, PSI más o menos, ¿ya? Como que como que equivale a lo mismo, ¿sí? Más o menos es para que tengan una idea nomás. Entonces, los manómetros son equipos, repito, son dispositivos que tal vez ustedes van a tener, es decir, como les digo, en calderos, en equipos que funcionan o que tienen presiones, ¿sí? Presiones de gas, gases porque en los calderos van a circular exclusivamente vapor, ¿ya? Listo. No sé si tenemos alguna duda, alguna pregunta. Obviamente solo estoy haciendo énfasis al concepto de presión, ¿no? No se preocupen. Van a decir, profe, y ahora ¿cómo transformo unidades? Posiblemente veamos en las próximas clases. Solo quiero entrar al concepto claro de lo que es la presión, ¿no? No sé si está entendido qué es la presión. Repito, no la presión psicológica, que cuando estás rindiendo una prueba y estás bajo presión, ¿no es cierto? Y te angustias y te estresas, ¿no? A esa presión no. Ni tampoco a la presión arterial cuando te cogen con el dispositivo en el brazo, ¿no es cierto? Y te toman la presión arterial, ¿no? Hablo de otra presión, estamos hablando de química, de la presión molecular, la presión que van a ejercer los gases, sí, porque vamos a estudiar exclusivamente esta unidad 4 a los gases. A los gases y sus interacciones moleculares con algunos factores como sí, como uno de ellos es la presión. Entonces necesito que esté muy claro el concepto de presión, ¿sí? No sé si está claro la idea, si está claro qué es presión, chicos. Si está entendido lo que es presión. Sí, Inge. Por ejemplo, verán, les voy a
indicar otras imágenes por acá, mire. Mm, eh, por ejemplo, en una cocina industrial, no hablemos de un nivel, de un catering industrial, sí, un catering industrial. Hablemos de la línea de tuberías, ¿ya? Una línea de tuberías que están en una cocina, en un comedor. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver, miren, tengo por ahí dos líneas, dos tuberías que conducen gases. Por la línea de color amarillo va a pasar un gas uno, ¿ya? Mientras que por la línea de color azul circula otro gas diferente. Entonces, notan que las presiones son diferentes. La presión por la línea amarilla, por donde circula un gas, es diferente a la presión por donde circula el otro gas. Por eso les digo, cada gas, como tiene un comportamiento molecular, que ya vamos a ver más adelante en esta unidad, son sometidos van a ejercer diferentes tipos de presiones, ¿sí? Entonces ustedes, por ejemplo, en las líneas de cocina que les digo, van a encontrar exclusivamente en las tuberías que van a encontrar en las paredes, en esas instalaciones, tienen que un poco comprender qué es la presión, ¿sí? Entonces, de una manera de entenderlo, es lo que les he estado haciendo referencia, ¿sí? Eso es lo que les hacía referencia, miren, las unidades de medida, ¿sí? Ya, entonces, bueno, como primer punto, me interesaba que comprendan este concepto, ¿no? Este concepto de qué es la presión atmosférica, cómo se relaciona, que no es más que, repito, es una fuerza invisible, digamos, que está por acá. Y ahorita estaría presionando sobre mi cabeza, sino que yo no puedo ver. Por ejemplo, estaría presionándome por aquí, estaría presionándome por acá, estaría entrando por mi frente, por mi espalda, por mis hombros. En todo momento hay presión, ¿sí? Pero son presiones muy leves, ¿no es cierto? ¿Ya? La presión va a ejercer, por ejemplo, cuando ustedes se queden en un cuarto vacío, ¿no es cierto? ¿Qué pasará si hay un cuarto vacío? Es decir, si limitas la cantidad de oxígeno. En este caso, la presión va a ser muy diferente la que está afuera en el entorno ambiental en la de un lugar encerrado, ¿no es cierto? Cuando nosotros encerramos un lugar, cuando hay un confinamiento, ¿sí? Es muy distinta la presión, ¿verdad? Entonces, en eso va a consistir, miren chicos, simplemente para la próxima clase vamos a ahondar un poquito más, ya. La próxima clase sí nos vamos a meter un poquito más en estos temas de la presión, ya. Vamos ahí sí a entrar a determinar un poquito, vamos a ver sobre las leyes que rigen, ¿sí? Las leyes y principios que han inventado algunos científicos sobre las moléculas y las teorías cinéticas de los gases. Pero para eso primero necesito que entendamos muy bien este concepto de presión, ¿ya? Eh, la tarea que les voy a mandar, bueno, no es complicada, simplemente tal vez les tome en una hojita les va a salir tal vez, es decir, en una plana, en una cara les va a salir, máximo les va a salir en una plana o dos planas. ¿Qué es lo que vamos a consultar? Miren, para la próxima, de aquí tenemos el día viernes. El deber va a ser, primeramente va a ser a mano, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes van a transcribir? ¿Qué es lo que van a entender lo que quiero que entendamos? Miren, voy a compartirles de pronto un sitio web donde pueden ver o ustedes independientemente del sitio web que yo ahorita les comparto, ustedes pueden consultar otro aparte, ¿sí? Pero es una idea de qué consiste. Mire, ahorita les estoy compartiendo en su pantalla, sí, lo único que necesito que consulten para la próxima clase es cómo es lo que funciona una olla de presión, nada más. Nada de fórmulas de fuerza de fuerzas y nada de eso.
Simplemente algo muy sensato que ustedes como les digo, van a utilizar, ¿no? En el campo gastronómico. Primeramente, van a tener que definirme qué es una olla de presión. Va a decir, profe, ¿qué es una olla de presión? ¿Es un dispositivo? ¿Es una caja? ¿Qué es una olla de presión? ¿No es cierto? Ya todos, tal vez en sus casas utilizan sus mamás o ustedes para cocinar. Ustedes a futuro, como futuros gastrónomos, de ley van a tener que saber manejar, ¿sí o no? Ollas de presiones y sobre todo entender qué presión, qué peligros hay, ¿no es cierto?, en la olla de presión, para qué sirve, qué te ayuda. Lo que me interesa que entendamos es esto, ¿no? ¿Cómo funciona la olla de presión? ¿Ya? Miren una idea que les doy rápida, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden decir que es una olla sellada herméticamente, ¿sí o no? Donde prácticamente al colocarle la tapa, restringes de cierta manera que ingrese el aire, ¿no es cierto? Ya. Pero lo que aquí sucede es que va a elevar la temperatura de cocción, ¿no es cierto? Mira lo que te dice aquí. A nivel del mar, se sabe que la presión atmosférica es de una atmósfera, lo que les expliqué antes. ¿A cuánto es lo que hierve el agua? Ustedes saben que el agua hierve a 100 grados, ¿sí? El agua hierve a 100 grados teóricamente, ¿no es cierto? Es decir, cuando la presión es de una atmósfera. O sea, cuando la presión es de una atmósfera, el agua hierve a 100 grados. Pero en el caso de una olla de presión, mira lo que pasa ¿qué sucede con la presión interna? La presión interna es de 3 atmósferas, mira, ¿sí? 3 atmósferas. Y el agua va a hervir ya no a 100, sino va a hervir a 130 grados, ¿ya? Yo en la próxima clase vamos a entrar un poco a ver tal vez la ley, vamos a ver, bueno, no, la ley de Gay-Lussac utiliza dos fundamentos. Primero tengo que enseñarles la ley de Charles y luego la ley de Boyle para finalmente entenderle al Gay-Lussac, porque ahí ellos nos utilizan estos principios químicos del volumen y de la presión, ¿sí? Pero para entender eso que es un poco, no les digo, no es complicado, simplemente pueden ustedes incluso ver en el internet, miren, en el internet hay videos donde te puede indicar, mira, qué hace la olla de presión, mira, ¿ya? Entonces en eso únicamente ¿Cuánto de consiste la consulta tarea, hacemos, profe? ¿ya? ¿Cuánto de Listo. consulta hacemos? Solamente van a tener que responder lo siguiente. Ahorita les voy a explicar. Voy a poner solamente son dos preguntas nomás. Dos preguntas que tienen que contestar. Voy a anotar en el pizarrón virtual. Vamos por acá, a ver. Aquí les comparto el pizarrón virtual, miren. Lo único que van a consultar es, porque hay bastante, ¿no es cierto? Si ustedes se ponen a consultar, hay bastante teoría, ¿no es cierto? Únicamente lo que van a consultar es lo siguiente, ¿no es cierto? Primeramente van a consultar la pregunta, ¿qué es una olla de presión, ¿no es cierto? ¿Qué es una olla de presión? Ahí van a definir, es un aparato que está herméticamente cerrado, que está sellado, no sé, casi hace una presión de vacío, no hay aire en el interior, qué sé yo. Un concepto muy sencillo. Como primera cosa, ¿no es cierto? Ya. Y la segunda y última pregunta, ¿en esta muere el trabajo o termina el trabajo? Sería, ¿cómo funciona una olla a presión, ya? Miren, simplemente esas dos cosas, nada más. No es muy largo, como ustedes ven. Hagámosle un poquito más grande. Ya. ¿Qué es una olla de presión y cómo funciona la olla de presión? Cuando yo hablo del funcionamiento de la olla de presión, ahí es donde ustedes van a averiguar, ¿no es cierto? Ustedes van a ver ahí, por ejemplo, ahí ustedes van a ver qué sucede qué sucede con la presión, ¿no es cierto? ¿Qué sucede con la presión interna?
¿Y qué sucede con la temperatura? ¿No es cierto? Nada más. ¿Se acabó? Esto que estoy escribiendo al último es lo último. En la segunda pregunta entra, ¿no? Eso les va a explicar la pregunta. La temperatura de cocción, ¿qué sucede? La temperatura aumenta, la temperatura disminuye, nada más. Repito, esto último que he anotado aquí, qué sucede con la presión interna, qué sucede con la temperatura, tiene que ver con la segunda pregunta. O sea, es una forma de contestar la segunda pregunta. ¿Cómo funciona? Nada más. ¿Sí? Pueden ahí, si desean, hacerle un gráfico de una olla de presión, como vieron anteriormente. Pueden dibujarle. Le dibujan una ollita de presión si desean. Si no, solamente va teórico. Pero como es a mano, de ley le van a, de ley ustedes tienen que ahí transcribir, ¿no? Entonces simplemente recuerden, no se olviden que esta tarea, este debercito lo tienen que realizar en hojas, ¿no es cierto? En unas hojas, siempre me han hecho en un cuaderno, y me mandan una foto, me envían una foto al WhatsApp. Es posible, repito, que les salga, máximo les va a salir en una plana les va a salir. En una plana les va a salir eso. Si les sale un poquito más de una plana, no importa. No se olviden de colocar siempre ahí la bibliografía, ya colocarán la bibliografía donde, donde consultar. Porque la próxima clase voy a entrar a ver estos factores que son temperatura y presión, voy a profundizar un poco más, sino que para que ya vengan ustedes con la idea de qué es lo que sucede, qué factores influyen ahí, les va a facilitar más, va a facilitar el entendimiento, porque la próxima clase, repito, voy a profundizar sobre dos leyes fundamentales. Voy a entrar a ver leyes que rigen en los gases ideales. Dentro de estas leyes están la temperatura y la presión. El día de hoy, por ejemplo, solo abordamos lo que es la presión, ¿no es cierto? Ya. La próxima clase vamos a entender la temperatura y qué sucede con las interacciones moleculares de los gases cuando son influenciados por estos factores, ¿ya? Entonces, eso sería, muchachos, eso no, eso sería lo único. Por el día de hoy. No sé si tienen alguna consulta o algo o alguna inquietud sobre sobre este primer deber. ¿Hasta qué día es Inge de entregar? Eh, bueno, de aquí nos vemos el día viernes. Entonces, el día viernes, bueno, es como que estuviéramos en clase presencial, es decir, llegas a la clase y asumiendo que no existiera esto del COVID y esta situación, entonces yo les recibiría los deberes, o sea, es de una clase a otra. Sería para este viernes, este viernes que tenemos clases a las 9 de la mañana. O sea, me hacen llegar a mi grupo, ¿cómo es? A mi WhatsApp personal le envían. Le tomas una fotografía a tu trabajo, a tu deber y eso sería la constatación de la tarea, nada más. Le hacen en una hojita, le consultan en el internet, qué es la olla de... Pero las preguntas que planteé ahí, ¿no? Como ustedes ven, son solamente únicamente dos preguntas, ¿sí? Dos preguntas muy sencillas que quiero que ¿cómo es? Le consulte, ¿sí? Ya, no sé si tenemos alguna otra pregunta aparte de esta. Yasmín me acabó de decir el tiempo. Como les digo, respondiendo. Ingeniero, nos va a mandar el link que nos acaba de indicar al grupo de WhatsApp. Bueno, le voy a subir, este link le voy a dejar en la plataforma, le voy a dejar. Cuando ya este video ya lo acabe de editar, como ustedes saben que grabo las clases, le subo a la plataforma. A la plataforma se entran a la unidad 4. Aunque esperen un segundito, déjenme ver. 4.
Sí. Sí, va a estar disponible en la plataforma, va a estar disponible. Eh, si alguien le consulta el día, verán, el día jueves, no sé. Bueno, en la próxima clase les explico, pero posiblemente el día viernes, sábado y domingo, más seguro el viernes, el sábado y el domingo, eh, en el sistema informático de nuestro instituto están ahorita haciendo unas modificaciones al servidor de Internet, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Están haciendo modificaciones para que el servidor de Internet, o sea más amplio, sea más rápido, ¿no es cierto? Para que no haya inconvenientes con lo que es la velocidad, ¿sí? Entonces están haciendo unas modificaciones al servidor de Internet, por lo que en esos días no ha de haber cómo ingresar a la plataforma. Repito, esto va a ser tal vez el día viernes, sábado y domingo posiblemente, ¿sí? Hasta el día jueves creo que va a estar funcionando normalmente la plataforma, ¿sí? Desde el día lunes ya está, o sea, va a ser la misma plataforma, pero un poquito más rápida, no sé, tal vez con mejoras, ¿ya? Eso es lo que están haciendo en estos días en el departamento de sistemas. Yo de todas maneras le voy a dejar ahí colocado. De todas maneras les voy a enviar, les puedo enviar este enlace les voy a enviar a los dos lados, a la plataforma virtual y también les voy a enviar a nuestro grupo de WhatsApp. Sino que ese link, como les digo, es uno de todos, ¿no? Ustedes pueden buscar ese o pueden buscar otros links que tenga información más fácil de entender, más amplia, ¿sí? Como les digo, no se metan mucho a lo que es principios físico-químicos, ya, es decir, cuando ves ahí unas fórmulas o cosas ya un poco complejas, no, solamente el principio, por qué funciona, qué pasa cuando le tapas la ollita, qué pasa en el interior con la presión, aumenta la presión, disminuye la presión, eso es lo único que quiero que respondan, ¿ya? Esa es la única consulta que tienen que hacer, ¿ya? No sé si tenemos alguna otra pregunta, alguna otra consulta, alguna otra inquietud, chicos. Listo. Bien, entonces, si no tenemos más consultas, les, les agradezco entonces, chicos, por su gentil presencia a esta clase, por haberse presentado una vez más a estas clases de química. Nos veríamos entonces la próxima clase y pues deseándoles que tengan una buena tarde, ¿ya?